Vamos a hablar sobre el ayuno, ya que han preguntado mucho en interno sobre el ayuno. Vamos a ver en sí qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que podemos entender acerca de lo que nos dice la Biblia sobre el ayuno. Y quiénes son obviamente los que pueden hacerlo, digamos, judicialmente, o sea, legalmente, ya que estos temas son estrictamente ya para alguien que está conectado con Dios, ya que si no está conectado aún con Dios, o sea, si ya no está en paz con Dios aún, no tendría sentido, porque primero debe de regresar a su Creador por medio de la salvación, por medio del Evangelio. Entonces, primero debes de asegurarte si realmente eres un hijo de Dios, si realmente, como dice su palabra, estás en la fe, si verdaderamente ya estás en la fe o todavía no estás en la fe porque no has comprendido cómo funciona la salvación y qué es tener ya al Espíritu Santo. En esta cuenta, en cada video te explico eso, así que primero asegúrate de eso. Ahí está. Entonces, el ayuno es un arma espiritual que vamos a encontrar en la palabra, en toda la palabra. De Génesis a Apocalipsis hay referencias sobre el ayuno. El ayuno simple y sencillamente es un tiempo donde nos estamos negando a la carne para que nuestro espíritu se fortalezca. O sea, que los que ya están conectados con Dios, esa conexión se amplifique y por medio del ayuno se llegue a resultados o peticiones que hagamos. Obviamente todo esto en la voluntad del Señor, o sea, que sea en la línea de la voluntad total del Señor. Vemos que el ayuno lo encontramos en toda la palabra. Obviamente, como primordial tenemos que hablar de Cristo. Antes de que Cristo, nuestro Señor y Salvador, iniciara su ministerio, Cristo ayunó 40 días en el desierto. ¿Por qué Cristo hizo esto? Porque estaba buscando la fuerza. Él obviamente ya era, él era hijo de Dios, pero estaba en una situación humana acá. Entonces, Cristo, vemos que en su ministerio, mientras Él estuvo acá, Él buscó hacer todo conforme a la ley. Por eso cuando Él iba a ser bautizado por Juan, Juan le dice, pero yo te tengo que bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí, le dice Juan. ¿Quién soy yo para bautizarte a ti? Entonces Cristo le dijo, vamos a hacer todo conforme a lo que dice la palabra, vamos a cumplirlo todo como hombre. Por eso Cristo sabía que como un hombre en carne, el ayuno era un arma de reforzamiento espiritual espectacular. Por eso vemos que Satanás no le dio ni cosquillas, no le hizo ni cosquillas a Cristo con las tentaciones, con lo que le estaba diciendo, te doy esto, te doy esto. Cristo solo le mencionaba la palabra hasta que él huyó porque no puede contra la fe el diablo. Entonces vemos que lo que nuestro Señor Jesucristo buscaba era fuerza espiritual. Y así fue. Esos 40 días de ayuno obviamente al Señor, que no era un humano más, lo fortaleció obviamente para la misión, ¿ya? Entonces vemos que en ese contexto entendemos para qué es el ayuno. También podemos ver el ayuno, por ejemplo, en Daniel, cuando ya había pasado el tiempo de la deportación a Babilonia. Daniel estaba consciente de que ya había pasado el tiempo y anhelaba entender que ahora qué. O sea, usted dijo hasta acá y que nos iba a regresar. Entonces él vino, dice, con oración, ruego y ayuno, a pedir qué cosa, la información, la revelación, la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque entendían que el ayuno era una llave espiritual, una llave de conexión con Dios Padre o con la revelación de Dios Padre más rápido, mucho más rápido. Vemos que él estuvo ahí en ayuno, oración, hasta que llega Gabriel y le dice, es más, el Señor me envió antes, le dice, pero no pude pasar porque hubo una guerra ahí en los cielos, una guerra espiritual contra potestades y me tuvo que venir a ayudar Miguel. Entonces vemos siempre que cuando los siervos del Señor en la palabra tenían una necesidad urgente, necesitaban fuerza contra alguna prueba o contra algo que estaban ignorando y que lo necesitaban, venían y ayunaban. También podemos ver el ayuno, por ejemplo, en la historia de Jonás. Vemos que Jonás, después de que no quiso ir a hablarles porque dijo, estos no se van a arrepentir, y bueno, el Señor lo echaron al mar, lo agarró el pez,
Y ya cuando Jonás ya fue y les dijo, se van a morir, viene el juicio de Dios, porque toda esta ciudad está corrompida y así. El rey de Nínive creyó esta palabra y le dijo, todo el mundo se para en este momento, hombre, animal, todo el mundo, niño, y no me come ni me bebe agua, y se echan a la tierra y se echan silicio, y todo el mundo pidiendo misericordia. Entonces vemos que el ayuno es un entendimiento y una información antigua. En toda la palabra está el ayuno, ¿verdad? Pero por supuesto, digamos en este nuevo tiempo, en el nuevo pacto, es fundamental primero que la persona sea salva. Por eso tiene que escuchar el Evangelio. El Evangelio es la noticia de Dios Padre, que Jesucristo, su Hijo Jesucristo, hace 2000 años murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. De esa forma eliminó totalmente nuestra deuda y nos dio vida eterna. La palabra no miente, la palabra dice que el que cree en el Hijo de Dios, el que cree en su sacrificio hermoso e integral, tiene vida eterna. Punto. Eso es lo que dice la palabra. Dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no proviene de nosotros, pues es un regalo de Dios. Por eso tenemos que recibir ese regalo sin meter nada en nuestro corazón, sin meter la nueva intención que provoca el Espíritu Santo después de ser salvos, de buscar buenas obras, de apartarnos del pecado, todo eso no va. Lo único que va es la obra perfecta, santa, sin mancha de Jesucristo, que nos dejó limpios. Ese es el Evangelio. En esta cuenta te lo explico en cada video, así que eso es lo que tenés que revisar. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el ayuno es un arma espiritual espectacular para fuerza. El ayuno es espectacularmente beneficioso para todos aquellos que estén viviendo un vicio de la carne. Cualquier vicio: alcoholismo, drogadicción, inmoralidad sexual, pornografía, masturbación. Todos los que están luchando con estas cosas, el ayuno es indicado para eso si ya son salvos. Si ya son salvos. ¿Por qué? Porque el ayuno precisamente es decirle a la carne no. La carne, que es de este mundo y no tiene que ver nada con Dios, le está diciendo que no, para que lo que tiene que ver con Dios, nuestro espíritu, lo espiritual, nuestra alma se conecte y se fortalezca. ¿Para qué? Para comenzar a ver un resultado de fuerza para decir no. No, esta vez no. Entonces vos vas a ir viendo que sin duda alguna es que Dios nos deja fuerza si nosotros obedecemos en estas cosas y comprobamos que esto es verdad. ¿Ya? Así que en sí lo que es el tiempo, eso es algo pues que va a decidir la persona. El tiempo de ayuno, a la persona lo puede hacer sin comer, pero es mucho más beneficioso sin comer y beber, créanme. Y es un tiempo donde se busca al Señor en oración, se busca leer la palabra, se ora en oración. Si es que es lo que tenés, es eso, una prueba, un vicio de pecado, algún problema en la vida, en lo natural. Si uno es hijo, todo eso es válido. ¿Por qué? Porque está en su palabra. Así de simple. Y el tiempo, como les digo, es una cosa que va a decidir, pero sin duda alguna, entre más tiempo sea, o sea, que de aquí a las 12, que de aquí a las 6 de la tarde y así, entre más tiempo sea, si se hace correctamente, con sinceridad de corazón, va a ser más beneficioso y vas a ver resultados evidentes acerca de eso. También vemos que en el libro de Isaías dice, ¿qué es el ayuno que yo escogí? Y esto se conecta con lo que dijo Cristo, que los fariseos eran unos hipócritas, que cuando ayunaban se ponían como para que los vieran que estaban ayunando. Y esto al Señor lo detesta, porque lo que le interesa al Padre es la conexión sincera, la transparencia. Más bien, decía Cristo, cuando ayunes, que solo Dios y tú lo sepan y no andes demostrando que estás ayunando, porque eso es hipocresía. Y tu Padre, dice, que esté en los cielos, te recompensará un día. En el libro de Isaías dice, no es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, darle de comer al hambriento, todas las obras con esa buena actitud de gozo, de fe, de amor y de transparencia, sinceridad. La actitud de sinceridad y de amor, no de hipocresía, no de aparentar delante de la sociedad o de tus hermanos y así. Entonces el ayuno es un arma espiritual fantástica para el que está ya dentro de la puerta estrecha, y es bueno que se haga regularmente.